No nos cuesta en general hablar de nuestros problemas físicos, esos que son más aparentes, más visibles. Es más difícil a veces hablar de nuestros problemas de salud mental, ansiedades, depresiones, y es importante visibilizarlos para luchar contra la estigmatización que muchas veces tienen. Aproximadamente el 1% de la población mundial sufre actualmente una enfermedad mental grave y su situación se ha visto empeorada tras la pandemia. Las entidades de salud mental están realizando grandes esfuerzos para adaptarse a esta situación. Nos encontramos en el Centro de Rehabilitación Psicosocial San Carlos de Cáritas Diocesana de Zaragoza, destinado a personas que padecen alguna problemática en salud mental. Atendemos patologías como depresiones, esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar y otro tipo de psicosis. Durante la pandemia, al igual que la sociedad en general, los pacientes han vivido emociones y sentimientos como el miedo, la angustia, la ansiedad, la incertidumbre frente al confinamiento. En muchos de ellos ha podido haber una reagudización de síntomas y desde el centro hemos dejado de atenderles telefónicamente, de acompañarles y sobre todo que no perdiesen ese vínculo en la relación social al estar los centros de día y los hospitales de día cerrados, no poder estar con su especialista en salud mental. Lo que se ha hecho es ese apoyo psicoterapéutico, establecer esa relación de vínculo con el profesional desde otro ámbito que no el contexto físico que podía ser el centro. El pasado 10 de octubre se conmemoraba el Día Mundial de la Salud Mental bajo el lema Aragón sin estigma, ahora más que nunca. Y es que estas personas se topan en ocasiones con el miedo y los prejuicios de una parte de la sociedad que desconoce lo que significa tener un problema de salud mental. Llevo 8 años sin ninguna molestia de ningún brote ni nada. Cáritas me ayudó porque me encontró en mi peor momento, se supo dar cuenta, son unos profesionales estupendos, maravillosos que ayudan en todos los aspectos y no tengo ningún problema de nada, hago una vida totalmente normal. Solo me han enseñado que tengo que tomar eso sí, la medicación siempre, porque si la dejara volvería a tener problemas, pero si la sigo es una vida absolutamente normal y yo diría que está maravillosa porque con estos profesionales tan fantásticos que tiene este centro nos hacen que ser mejores personas de lo que somos. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 4 de cada 10 aragoneses sufriremos algún tipo de enfermedad mental tras la pandemia, que se sumarán a los que ya la tienen. Por eso es fundamental invertir en salud mental y poner aún más en valor el bienestar emocional de todos.